¿Qué es lo que pasa en el paraíso fiscal? Todo lo que la empresa genere en el exterior no paga impuestos. ¿Qué hace realmente un broker estable? Porque yo veo que, digamos, en la industria de los brokers hay brokers que llevan años. Que el mundo del brokeraje Ajá. es un mundo de tiburón. Si un cliente tenía algún problema con un trade que no le haya respetado stop loss, los ejecutivos usualmente decían, mira, eso no es conmigo, yo solamente te puedo ayudar a aperturar cuentas, Sí. a depositar. El cliente se tiene que comunicar con el soporte. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Tras el Trading. Les saluda su host Raúl y hoy tengo un invitado especial, Juan Albornoz, directamente desde Venezuela, pero vives en España, en Panamá. En Panamá. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl, gracias. No, espectacular, todo bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá en Medellín compartiendo. Estábamos en un evento ayer y fue muy, muy grato compartir, conocernos. Así que gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la invitación, más bien gracias por el espacio. Excelente. Bueno, Juan, quiero que nos cuentes un poquito de quién eres tú, de dónde eres, cuánto tiempo llevas en esta industria de lo que es el trading, props. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las empresas de fondeo en general, toda esta industria, pero primero queremos conocer a la persona detrás. Entonces, ¿quién eres? Mira, te cuento. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Albornoz, tengo 34 años de edad, soy venezolano, tengo casi 15 años viviendo en Panamá. Tengo más de 15, 16 años viviendo fuera del país, no solamente he vivido en Panamá. Empresario, he tenido diferentes tipos de negocios y hace 7, 8 años atrás inicié en toda la industria fintech. Fue cuando conocí, por así decirlo, el mundo del trading. Inicié pues a nivel de trading. Y luego fui cambiando internamente, por así decirlo. Dejé de hacer trading en algún momento, me fui un poco más hacia el área comercial, empecé a trabajar en el mundo del brokeraje y bueno, y es lo que ya tengo unos añitos ya. Ok. Para los que no saben qué es ese tema de fintech, ¿qué es en sí para que...? El fintech es básicamente un acrónimo entre finanzas y tecnología. Son todas las empresas que están dentro del mundo de finanzas y tecnología. Ok. ¿Y cómo fueron esos inicios tuyos? Ya hemos hablado, obviamente, antes de esta entrevista mucho, pero sí tu historia me causó mucha curiosidad, me gustó, y es que empezaste en el tema del network marketing, ¿cierto? Correcto. Cuéntanos un poquito de esos inicios. Mira, yo conocí el trading a inicios, finales del 2017, principios del 2018, a través de una empresa de network marketing. Sí. Para mí era todo nuevo, o sea, tanto que era nuevo el mundo del trading como que era nuevo el mundo del network marketing. Entonces, en ese momento, inicio interesado realmente en el trading. O sea, yo tenía negocios tradicionales en ese momento, tenía una fábrica de muebles, tenía una flota de vehículos de alquiler, pero venía muy cansado del tema de colaboradores, proveedores y todo lo que empresas detrás acarrean. Sí, claro. Y es por eso pues que me llamó tanto la atención poder aprender a ganar dinero o a generar dinero sin tener que depender de terceros. Claro. No me gustaba mucho el tema del network marketing por tabús, quizás por llamarle de esa manera, de las empresas de network marketing tradicionales, que son, a veces pueden ser un poco invasivas. Y lo dejé como un lado, el network marketing. Luego llegó un punto en donde me empezó a llamar la atención, porque dije, bueno, si esto llegó a mí y a mí me está pudiendo funcionar para cambiar mis negocios y la manera en cómo yo puedo generar dinero, pues quizás yo puedo ser un puente de comunicación para otras personas. Y sentía que al momento de ser un producto de tecnología, un producto financiero, sentía que conectaba más conmigo. Y fue en ese momento que dije, bueno, vamos a hacer network marketing, que nunca había hecho, tenía cero conocimiento. Sí. Empecé desde cero, realmente sin mucho apoyo, la verdad, en ese momento de las personas que estaban en esa compañía, pero decidí tomármelo de forma profesional. Estuve haciendo network marketing de forma profesional un par de años. Construimos equipos importantes.
Hubo ganancia importante también en todo este tiempo, logramos buenos rangos, pero llegó el momento que dejé de conectar, por así decirlo, y obviamente ya venía un poquito como el network marketing, estábamos conectados con brokers y todo esto, pues dejé de conectar por ese lado y me fui más hacia el lado de brokeraje, y fue cuando realmente empecé a trabajar puertas adentro de un broker. Excelente. Esa parte es muy interesante porque no se habla mucho. Se habla mucho que el trader, o sea, como de este lado de la película, pero tú estás del otro lado, por así decirlo, sí, ya más interno en cuanto a brokers. Cuéntanos un poquito esa experiencia en el broker como tal. ¿Qué empezaste haciendo? ¿Cómo se mueve en realidad un broker en base a tu experiencia? Claro, mira, yo empecé básicamente como un IB. Porque al tener una comunidad y un equipo importante a nivel de trading, es cuando, bueno, los brokers obviamente empiezan a escribir, a ofrecer, etcétera. Fue como empecé. Al momento de que pude construir una cartera importante, se fueron abriendo puertas dentro del broker, en beneficios, hasta que, bueno, empiezo a formar parte de puertas adentro. Y desde el momento cero que yo me convierto a estar puertas adentro del broker, yo digo que yo quiero prestar un servicio diferente al que a mí me prestaban cuando estaba iniciando en la industria y estaba empezando a hacer IB. ¿Por qué? Porque cuando un ejecutivo se comunicaba pues, conmigo o con cualquier persona del equipo para ofrecernos beneficios, nos ofrecían de todo. Mira, comisiones, atención, esto, lo otro. Y en ese momento realmente lo más importante no era las comisiones, no era lo que ganábamos, realmente era poder tener el equipo en un sitio seguro donde sabían que iban a poder depositar, iban a poder retirar, iban a tener atención. Era lo que realmente se buscaba. Y si por ese trabajo se ganaba dinero extra, pues espectacular, porque ya el trabajo igualmente lo estábamos haciendo, ayudábamos a la gente a fondear sus cuentas en los brokers. En la época de binarias, hubo una época en donde en la academia había educadores de binarias y bueno, tocaba. Entonces la gente quería abrir sus cuentas de binarias porque querían seguir a ciertos educadores. Entonces los ayudábamos en el proceso, con los USDT, con todo. Y no estábamos ganando nada. Entonces, bueno, si en ese momento salía la oportunidad de poder generar comisiones, bueno, bienvenida sea. Pero no era lo principal. ¿Qué sucede? Que cuando había un problema, si un cliente no lograba verificar la cuenta por alguna situación, si un cliente no podía retirar por algo, si un cliente tenía algún problema con un trade que no le haya respetado stop loss, o cualquier cosita que podía pasar, realmente los ejecutivos usualmente decían, mira, eso no es conmigo, yo solamente te puedo ayudar a aperturar cuentas, a depositar. El cliente se tiene que comunicar con el soporte. O sea, ni siquiera yo, como persona que recomendé el broker, podía ayudar a esta persona en su proceso. Terrible. Muy incómodo, muy incómodo, y es por eso que cuando yo empiezo a formar parte, puertas adentro de un broker, en el área comercial, yo digo, esto hay que cambiarlo. En donde crear un equipo en donde podamos a los líderes de comunidades y a las personas que tienen sus comunidades de trading poder brindarles el servicio, es decir, cuando tu cliente tenga un problema tiene dos opciones. Comunicarse directamente con soporte, que existe y está ahí, pero también te puedes comunicar conmigo y con mi equipo y te vamos a ayudar a darle respuesta a tu cliente. Y yo siempre era muy enfático, o sea, siempre lo he sido, no le des a tu cliente mi contacto, porque yo no puedo atender a los clientes de todos los embajadores o de todos los IBs, porque sería imposible. Pero a través de ti lo podemos canalizar. Si tienes equipos muy grandes y tienes asistentes, no pasa nada, que tus asistentes hablen conmigo, con mi equipo, miramos, mira, es que el cliente tiene este problema, pasó por, no sé, el KYC no le está siendo verificado por esto, se le comunicó por correo, pero bueno, no lo vio, o un stop loss o un take profit no respetó, porque que es lo más usual, que haya sido durante un fundamental, haya sido un movimiento muy rápido. Entonces todas esas cositas, decir, mira, fue por esto, o hubo ahí un tema de tecnología, vamos a solucionar, vamos a reponer, vamos a quitar la pérdida, y dar todo ese soporte, y ha sido donde yo creo que se marcó un factor diferenciador en todo esto. ¿Qué broker es? ¿O trabajaste con muchos?
No, realmente con uno. Uno, ok. Sí. Desde ese entonces ya Desde ese entonces, wow. Que viene siendo Freedom Capital. Freedom Capital. ¿Y este broker en dónde está ubicado? ¿Cómo, en cuanto a regulaciones y todo? Es un broker que está registrado en San Vincent y las Granadinas. Ok. Tiene la certificación de la FSA, que es el Financial Service Authority de San Vincent y las Granadinas. San Vincent, y esto es un tema que yo toco sin tabú. Me gusta eso. Porque la mayoría de personas siempre van a decir, ¿por qué un paraíso fiscal? Ajá. Y es muy simple. Desde la ignorancia, yo también tenía muchas dudas sobre los paraísos fiscales hasta que investigué, me asesoré para conocer un poco más. Básicamente, ¿qué es lo que pasa en el paraíso fiscal? Todo lo que la empresa genere en el exterior no paga impuesto en el país donde está establecida. ¿Cuándo la empresa debe pagar impuestos? Cuando el cliente es residente o ciudadano de ese país. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan común decir que empresas, vamos a dar un ejemplo que lo tengo claro, Derif en Latinoamérica está registrado en Paraguay. Derif limita a que no hayan paraguayos como clientes. Como clientes. Es porque ellos están registrados en Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Freedom Capital, entre los países que no está permitido operar, no está permitido que operen ni residentes ni ciudadanos de San Vincent y las Granadinas. Pudieran operar, pero ahí ya empieza un tema impositivo, que realmente los brokers, no solo un tema de Freedom Capital, es que los brokers en general dicen, mira, ¿sabes qué? Prefiero decir en mis términos y condiciones o simplemente bloquear la página para este país y listo, no pasa nada. Claro. ¿Cuántos años ya lleva Freedom Capital en el mercado? Mira, Freedom Capital establecido como tal desde el año 2022. ¿Por qué te digo establecido como tal? Porque anteriormente empezó como un fondo privado. Y luego empezó como un fondo privado, se derivó de un broker con una cartera importante. Sí. Entonces luego en el 2022 se constituye como broker independiente. ¿Y qué hace realmente un broker estable? Porque yo veo que, digamos, en la industria de los brokers hay brokers que llevan años, ¿sí? Pero ¿qué los hace como tan estables? ¿Cuál es como su modelo de negocio para que se mantengan tan a pie, tan sólidos? Mira, para mí el punto más importante va a ser un equipo financiero detrás. Un equipo financiero que realmente trabaje en pro del dinero de los clientes. ¿Qué pasa? Hace unos años atrás, en mi opinión, se hizo muy accesible el poder abrir brokers. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchos traders, líderes de comunidades que tenían un volumen importante de clientes, decían, bueno, para estar llevando el dinero al broker de alguien más, tráigamelo para mí. Vamos a montar el broker y lo traemos para acá. Claro. El detalle es que si tú tienes en tu comunidad 1,000, 2,000 clientes, llega un momento que no puedes revender porque ya los clientes depositaron. Entonces los traders no tienen la fuerza para perdurar en el tiempo. Entonces llegaba el punto en el que, mira, se empieza a poner complicado porque ya no hay el mismo flujo de depósitos, no hay el mismo flujo de retiro. Empiezan los temas que aquí ya es discrecional a nivel del broker, todo lo que viene siendo libro A, libro B. Sí. Entonces es donde se empieza a volver complicado. Entonces también creo yo que pre-pandemia y durante pandemia se convirtió muy común todo el tema de trading en automático. Sí. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo un trader rentable que maneje $100,000 a un trader rentable que maneje $10 millones. Entonces muchas empresas contrataban gestores de capitales y le daban unos montos que no tenían la capacidad emocional para manejar esas cifras. Entonces ahí se convertía un poco complicado. Entonces todo va a estar en el equipo financiero y en la transparencia de que realmente el broker sea un puente de comunicación. Que realmente el broker pueda conectar el cliente a mercado y generar en base a comisiones. Eso es lo que pasa, pero bueno, muchas veces se van por otros caminos. No, totalmente. Y el mundo del brokeraje es algo que impacta, ¿no? Y que mucha gente pues también la piensa.
Sí. Hablo mucho de esto porque quiero que profundicemos ya un poco en el tema de las empresas de fondeo, el tema de la industria de las empresas de fondeo. Y hay algo muy popular hoy en día, o bueno, que no es tan popular quizás, pero está agarrando fuerza, y es que ya a raíz de todo este boom de empresas de fondeo, muchos brokers, o en algunos casos algunos brokers, están ya creando sus propias empresas de fondeo, y es el caso también en el caso de Freedom, ¿cierto? Pero cuéntanos un poco de por qué un broker decide abrir una empresa de fondeo. ¿Cuál es el beneficio, cuál es el interés detrás de crear una empresa de fondeo? Y no solamente hablo de Freedom, sino otros brokers que están creando empresas de fondeo, que para mi punto de vista es mejor saber que hay un broker que respalda a una empresa de fondeo que quién sabe quién la creó, que por cierto crear una empresa de fondeo no es ni costoso para crear y montarla, sostenerla es lo que sale costoso, ¿no? Entonces Correcto. Cuando hay un broker detrás que tiene una estructura financiera más sólida, pues hace que sea exitosa la empresa. Pero cuéntanos desde tu experiencia, ¿por qué lo hacen? Mira, la industria cambia. Ajá. Y la industria no se mantiene igual. Sí. En algún momento, hace unos 7 años atrás, 6 años atrás, se popularizó mucho el tema de binarias. Sí. Y en ese momento, los brokers bajó su afluencia de clientes. No tenían tantos clientes porque la gente se estaba yendo a binarias. Separó broker y binaria. Obviamente los de binarias también son brokers, pero son brokers diferentes. Sí, no. Ahí sí no hay una empresa detrás. La mayoría no está regulado. Nada que ver, exacto. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, sí, sí. Luego se empezó a poner muy popular el tema de las empresas de fondeo. Sí. En el caso particular de Freedom Capital, con una comunidad, te puedo hablar alrededor de más de 1000 IBs activos en la compañía en ese momento, tenían la necesidad de poder trabajar con una empresa de fondeo de confianza. Por lo mismo que te digo, los ejecutivos de venta usualmente ofrecen de todo. Te atiendo, te vendo, te doy, te regalo, te doy descuentos, te doy todo, pero a la hora de la hora, pues lamentablemente muchos no dan respuesta o no dan cara a los problemas de las comunidades. Sí. Entonces, como veníamos haciendo un trabajo distinto a nivel de brokeraje, los IBs decían, no queremos buscar empresas de fondeo por fuera, pero los clientes quieren operar con cuentas de fondeo. Entonces, para no perder a los clientes y que los clientes se vayan a otro lado, monten una empresa de fondeo, busquen la manera, o sea, pero fue bastante fuerte, pues, o sea, en el aspecto de que fue masivo, o sea, eran peticiones, o sea, nos escribían muchísimo. Porque es que veníamos de una temporada en que las empresas ya también estaban flaqueando un poco con pagos y Sí, muchos se sentían estafados por lo mismo, ¿no? Entonces, Sí, no, y también te digo que, o sea, eran como muchísimas solicitudes que teníamos, por así decirlo, hasta que realmente puertas adentro del broker se dijo, ok, listo, vamos a considerar esto ciertamente, porque primero se va el cliente, si el cliente se va, quizás la comunidad va a decir, bueno, ya no voy a trabajar con este broker, me voy a trabajar con esta otra empresa que sí me lo ofrece. Entonces, bueno, comercialmente dijimos, es atractivo poder buscarla, primero evaluar el negocio y ver, mira, cómo funciona. Totalmente. ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Es sostenible? ¿No es sostenible? Es decir, mira, ok, hay maneras de hacer, porque lo que tú acabas de decir, muchas empresas flaqueando, empresas fallando en los retiros. Entonces, primero decir, ok, ¿es sostenible? Bueno, puede ser sostenible. ¿Es rentable? Obviamente con un trabajo financiero detrás para poder llegar a estas respuestas y decir, ok, perfecto, ahora el siguiente paso a nivel de tecnología. Vamos a desarrollar.
vamos a irnos a desarrollar, porque bueno, lo hablábamos hace un par de días tú y yo, muchas veces las empresas de fondeo requieren más tecnología que un broker, por todos los temas de drawdowns, de incumplimientos que deben inhabilitar las cuentas de forma automática. Si algo no funciona correctamente, el cliente hace algún incumplimiento, la cuenta no se deshabilita, luego el cliente se le puede recuperar la operación y ya la cuenta nunca se deshabilitó, porque el sistema no lo detectó a tiempo o no la cerró a tiempo. Entonces todo eso tiene que estar muy bien desarrollado. Entonces ahí cuando se decide trabajar en todo eso hasta que la empresa se lanza. Fue un poco por lo cual se toma la decisión. A mí me causa curiosidad, la empresa se llama, ¿me dice el nombre? Elevate. La empresa, me causa mucha curiosidad que no son la promoción de la empresa en redes sociales, de hecho no es ni siquiera muy conocido, sí, o muy conocida, pero aún así tienen un flujo de clientes muy masivo, lo hablo por la comunidad de traders, Nexus, que trabaja con ustedes, entre otras comunidades de trading, y creo que ese ha sido como el secreto de ustedes, no decir, dependemos de salir a hacer un marketing fuerte, porque eso ahorita es una competencia masiva entre todas las que están saliendo. Sin embargo, ustedes no son de hacer muchas pautas, no se ven en redes sociales. Yo los vine a conocer también hace poco y es por las conexiones que tenemos entre amigos en común. Sí. Entonces, ¿cómo lograron eso? Porque ya estamos hablando de que ¿cuánto lleva la empresa? 3 años justamente. 3 años. Ahora en noviembre estamos cumpliendo 3 años. Imagínate, 3 años. Pasaron la racha esa de donde varias empresas tuvieron que cerrar. Supongo que también fue difícil porque ya el tema de confianza en la industria pues va menguando. Pero en este caso ya llevan 3 años. ¿Cómo han hecho para sostenerse? El broker de por sí obviamente ha sido un apoyo, obviamente el tener un broker detrás pues apoya mucho en el aspecto financiero y demás, pero ¿cómo ha sido esa experiencia y esa estructura? Mira, como tú lo acabas de decir, la empresa pasó, por así decirlo, el punto más fuerte de incertidumbre para el trader, que yo digo que en mi opinión fue el 2024. Porque ya a finales puede ser del 22, principio del 23, empezó cierta incertidumbre porque se cayeron algunas empresas, pero luego a finales del 23 se cayeron otras más, sobre todo a nivel latino, que fue como que lo que más nos impactó en ese momento. Y costó que la gente pudiera darse cuenta cuándo una empresa es confiable y cuándo una empresa no es confiable, porque hubo una época en donde pasaba mucho. Cada vez que una comunidad se comunicaba con nosotros, y muchas veces yo era el que se reunía con el dueño de la comunidad o con los líderes de la comunidad, entonces me nombraban empresas. ¿Y por qué ustedes no van a ser como esta? ¿Y por qué ustedes no van a ser como otra? Y la verdad es que era hasta fácil de responder, porque es que los precios de esas empresas que hoy en día ya no existen eran unas cosas que no hacían sentido. Las reglas, cada vez quitaban más reglas. Y cada 2 meses, y ahora quitamos esta regla, y ahora quitamos la otra, y ahora quitamos la otra. Cuando ya venías a ver, en 6 meses ya no tenían reglas prácticamente. Entonces, al no tener reglas, ya no había flujo de retiros. Entonces, fue una época de mucha incertidumbre. Siento que cuando las empresas que han cerrado, las que han batallado muchísimo, yo siento que ha sido por la inexperiencia de tener un equipo de expertos detrás. Se podría decir que en el caso de los brokers tienen una infraestructura interna muy sólida, expertos, saben cómo es el negocio, por eso se ha mantenido durante tantos años. Las empresas de fondeo muy nuevas como que venían con esa inexperiencia y a raíz de eso es como el cambio de reglas. Vienen traders que les empiezan a sacar mucho dinero porque tú tienes algo y lo admiro, es que me lo hablas muy de frente. La realidad es que la empresa gana por las pruebas que se venden, la sostenibilidad depende muchas veces de la gestión que hacemos internamente, pero muchas empresas no hablan de eso. Es como que saben que de pronto un trader con muy buena capacidad de conocimientos viene y opera de una manera muy brusca o muy fuerte y eso genera como que la empresa empieza a tener huecos financieros. Es que pasa, Raúl, que el mundo del brokeraje es un mundo de tiburones. Tú como trader te comunicas con un proveedor de tecnología y le dices, me quiero montar una prop firm
Y te van a decir, mira, esto Fácil. es simple. Sí, me ha pasado. Fácil. Con un par de decenas de miles, hacemos todo, creamos compañía aquí, pero es que realmente eso es lo fácil. Sí. Pero lo complicado, lo más retador es sostenerla en el tiempo por el equipo que tiene que haber detrás. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo ven muy simple, dicen, mira, ¿sabes qué? 4 o 5 empleados, atiende soporte, veamos retiro, veamos cumplimiento y vamos para adelante, pero no hay una gestión realmente detrás. Esa es la palabra. Financiera en donde poder ver. Claro. Aparte de eso, pues lamentablemente muchos traders en algún momento captaron capitales que quemaron. Sí. Tienen unas deudas en la espalda que los persigue. Uh-huh. Y cuando empiezan, sobre todo cuando es un dueño personal, no hay un corporativo detrás, sino que es fulano de tal o 2 fulanos de tal detrás de la empresa. Entonces dice, mira, empiezo a vender $200,000 y el primer mes tuve, voy a dar un ejemplo, $10,000 en retiro. Dice, wow, me gané $190,000, pero no te ganaste $190,000. No. Eso no funciona así. Sí. Entonces dice, bueno, listo, con esos $190,000 voy a pagar este problema que tengo, voy a salir, pero abre un hueco para tapar otro. Entonces, luego puede ser que en un cuarto, quinto, sexto mes se deje de... Ya, obviamente el volumen de retiro puede aumentar y si no están haciendo una gestión financiera detrás y no están llevando clientes al libro A y no están realmente gestionando y haciendo un servicio de dealing a los clientes, se les vuelve insostenible en el tiempo y no pueden cubrir retiro. Y adivina qué pasa, que cuando un trader que tiene una empresa de fondeo, aunque no diga que la empresa es de él, y deja de vender, deja de pagar retiros, automáticamente deja de vender. Ya. Exactamente. Porque el trader el cliente va donde el trader te dice, yo te compré la cuenta, pues tengo la cuenta para retiro y tengo 1 semana, tengo 2 semanas, tengo 3 semanas, tengo 2 meses. Y se acaba el negocio. Claro. Entonces es un poquito de las dos. O sea, es un poquito, es que yo diría es un poquito de las tres, porque es un poquito de que muchos proveedores de tecnología, por vender una empresa de fondeo, lo venden como muy fácil. Claro. Por el otro lado, no hay una gestión financiera detrás. Simplemente lo van manejando como, no sé cómo se dice acá en Colombia, pero como una bodega. Sí. Como una tiendita. Sí. Y por otro lado, tocar capital que no es ganancia, que es capital de la empresa para que la empresa tenga un flujo. Sí. Entonces es lo que lamentablemente yo creo que hizo que tantas empresas se cayeran y hoy en día yo siento la industria un poco más tranquila. Sí. Los que están. Sí. He notado eso. Ya ahí nos vamos con temas de... Quizás las quejas son porque tal regla no me gusta o no me pagaron, pero había la regla ahí y no la cumplieron, que ya vamos a hablar un poquito de lo que son reglas. Pero esa parte de gestionar el cliente creo que es crucial. El saber gestionar a los clientes es crucial porque si no... O sea, yo sé que y he visto empresas donde llega el trader o los traders que le sacan muchísimo dinero y eso es muy claro que en una empresa de fondeo en general no es negocio. Que alguien llegue y te invierta $2,000 por una prueba o $1,000 por una prueba de 200,000 y que te saque $100,000 de retiros, pues realmente no es tan negociable. Entonces, ¿cómo gestionan ustedes eso para evitar de pronto que llegue una persona inicial que les genere un hueco financiero, pero también para sostenerse en el hecho de responderle a la gente que opera tranquilamente, hace sus porcentajes moderados y poderle pagar al cliente? Porque claro. ¿Cómo hacen ustedes esa gestión? Te quería agregar algo antes de responderte eso como tal. Pero voy a ese punto primero. Lo más importante de todo es que realmente la empresa tenga
un equipo financiero y yo lo voy a repetir mucho porque es la clave del negocio. Tener un equipo financiero detrás pudiendo evaluar y pudiendo revisar cada caso. Porque ¿a qué voy? Y aquí te quiero conectar dos cositas. Que pasa o pasó mucho que ayudó a que empresas que tenían buena intención cayeran. Porque tú puedes tener buena intención, pero si tienes mala ejecución, ya, mueres. Lamentablemente no vale de nada. Sí. Porque muchos líderes de la industria, y hablando un poco más, aquí me voy un poco más al mundo de network marketing, tratan de sacar beneficio y agarran a estas empresas y le dicen, mira, regálame tantas cuentas, yo te voy a mover tanta facturación y vamos a hacer esto y trabajamos juntos y trabajamos acá. Pero realmente hay como que un mundo que está aprovechándose de las empresas de fondeo que se dejan ser aprovechadas. Sí. Y hacen tratos con una, y hacen tratos con la otra, y hacen tratos por acá. Mira, regálame tantas cuentas. No, pero dame las fondeadas, o acéptame HFT, o vamos a buscar por acá. Y entonces, al final, le venden como que no, vamos a levantar esto juntos, pero no, lo que realmente están haciendo es para sacarle dinero y para hacerle un hueco a la empresa. ¿Y qué pasa? Que si la empresa no tiene el equipo consolidado para poder protegerse de este tipo de personas y no tiene la tecnología para hacerlo, pues quizás empieza a pagar retiros que incumplen con sus términos y condiciones. Claro. Porque empiezan a haber copy trading, empiezan a haber bots conectados, cuentas en simultáneo, 200 cuentas en una misma IP, o sea, un montón de cosas que puedes detectar que realmente a la empresa le están queriendo hacer daño. Sí. Pero como es tan fácil montarla, y dicen, no, es que yo me monto esta empresa, el gasto operativo es tanto, si vendo tanto, pues espectacular, pero es que no es... caemos a lo mismo que veníamos hablando ahorita, no es solo eso. Sí. Entonces no tiene la infraestructura para decir, listo, vamos a ver esto. O sea, es muy común también las personas que compran decenas de cuentas y operan en unas compras y en unas ventas. Ajá, coberturas, sí. Pero en cuentas distintas. Sí. Entonces empiezan, obviamente hay cuentas que las van perdiendo. Van Claro. perdiendo hasta que llegan a las cuentas en donde va a retirar, buscan retirar fuerte, pero aquí estamos hablando que tienen cuentas a nombre de X cantidad de personas gestionadas desde una misma IP. Entonces, claro. Ahí es donde entra el tema en donde la empresa no se da cuenta de lo que está pasando. Muy bueno. De hecho, esa experiencia que se tiene tras el brokeraje y toda la cuestión, pues es lo que ayuda a esa sostenibilidad. Por eso creo que hay muchos, pues no muchos realmente, no conozco tantas empresas, pero hay varias empresas que están haciendo eso mismo, brokers que están lanzando sus props, y cuando yo veo eso yo digo, me da más confianza. Total. Porque al menos no hay gente inexperta detrás. O sea, no estamos hablando de que todos son santos, estamos hablando de que al menos no son fáciles de engañar o de manipular, y creo que ahí es cuando ya empieza a ser como un repelente para el que decide cómo hacer este tipo de trampas al sistema, de mantenerse alejado, porque ahí sí se va a ver afectado. Quiero que hablemos un poco más sobre Elevate, porque me ha llamado mucho la atención, por un lado, las reglas que tienen, que son sencillas, que claramente como una empresa de fondeo necesita unas reglas estrictas para poderse sostener, pero sobre todo por los precios. O sea, no estamos hablando de una empresa costosa para adquirir los productos de prueba, pero hay un producto en específico que más adelante vamos a hablar, que es el fondeo instantáneo, sobre todo el Instant Pro, que es el que más me llama la atención. Pero hablamos un poquito de ya la empresa como tal de fondeo de Elevate. ¿Qué modelos de fondeos tienen? ¿Qué tantos, cuántas cuentas podría tener una persona? Las reglas, cómo llegaron a esa conclusión de que esas serían como las que los iban a mantener a salvo, y por qué no las están cambiando cada nada, que es lo que pasa, ¿cierto? Entonces háblame un poquito de eso. Cuando en el año 2022 se toma la decisión de formar una empresa de fondeo, se empezó a analizar todas las del mercado. En ese momento, que me atrevo a decir que el 60% ya no existen, para poder ver qué tienen
a nivel de reglas y a nivel de precios y poder crear algo realmente atractivo. Ajá. Tanto atractivo en reglas, pero atractivo en precio y obviamente analizado por un equipo financiero que pueda hacer miles o cientos, mejor dicho, para no exagerar, de ensayos de cómo esto podía funcionar, porque justamente al estar un broker detrás, esto no era una empresa con una visión a corto plazo. Claro. Realmente, pues cuando se toma la decisión, se busca a que sea a largo plazo. Claro. Entonces, es todo ese análisis que se hizo y en su momento salimos con 2 productos. Producto de 2 fases y una fase. Ok. Ya. Esos fueron nuestros productos. Como te decía hace rato, la industria va cambiando y va llevando de una cosa a la otra, como llevó del brokeraje, vamos a decirle de CFDs, tradicional, a binarias en algún punto. Sí. La gente ya se decepcionó, se cansó, vuelve al brokeraje de CFDs. Sí. Y luego, bueno, se empieza a mover al de empresas de fondeo. Sí. Luego en empresas de fondeo empieza el tema de HFT. Listo, paguemos pases con HFT para que nadie tenga que pasar las cuentas, pero cuando se pasaba con HFT, la mayoría de las empresas pues no pagan retiro. Claro. Entonces, hubo el caso de una que yo creo que, no sé, se cayó creo que a finales del 23, pudo haber sido, que fue muy famosa porque el dueño estaba vendiendo los pases de HFT y cuando fueron a retirar, no, es que no puedes retirar porque pasaste la cuenta con HFT. Y fue... todo el mundo volviéndose loco, ¿no? Entonces, luego del HFT, llega, y así es más o menos como lo voy viendo yo, lo voy trazando. Luego del HFT, llega el tema de las cuentas instantáneas. Sí. Entonces, ahí la empresa, por así decirlo, o sea, el que no innova desaparece. Entonces, decir, ok, perfecto, se necesita un producto instantáneo para poder seguir estando en el mercado. Sí. Entonces, para poder tener un producto instantáneo y seguir estando en el mercado, hay que analizar qué tienen, cómo son las reglas, qué costo, qué precio. Y ahí fue cuando se lanza hace año y medio, año y 7 meses puede ser, el primer producto instantáneo que es el Instant Fund. Ok. Desde cuentas de 5.000 hasta 300.000. Y hace este año, a principios, ya debe tener ese producto unos 8 o 9 meses, se lanza el Instant Pro, que es un producto un poco más costoso, que aunque se vea económico cuando lo comparas con otras empresas, cuando lo comparas con nuestro producto Instant Fund, que es nuestro instantáneo básico, por así decirlo, es considerablemente más costoso. Sí, claro. También porque nuestro Instant Fund es muy económico. Si el Pro es económico, el Fund es mucho más económico. Sí, claro, claro. Pero tiene mejor, el Pro es un poco más costoso. Porcentualmente, no sé, podemos estar hablando de un 40% más costoso, pero con reglas más flexibles. Ok. Entonces, ¿qué pasa? No se lanzó para probar. Se lanzó porque ya teníamos estudiado un año con un producto instantáneo. Ya se conocían números, ya se venía viendo cómo funciona y estadísticas. O sea, ¿por qué la gente, o sea, dónde la gente pierde? La gente pierde por el drawdown diario, por el drawdown general, pierde por regla de consistencia, pierde por regla de tiempo, pierde por regla de porcentaje. O sea, ¿dónde está perdiendo la gente realmente para poder tener algo que sea más atractivo, pero que sea sostenible? Porque volvemos a lo mismo. O sea, no sirve de nada que realmente la empresa haga un análisis, lance un producto y dentro de 6 meses tenga que comunicarse con las comunidades, con los clientes y decir, miren, me equivoqué. Nos equivocamos. Este producto no puede sostenerse porque es incómodo. Sí, totalmente. Es muy incómodo. Es muy incómodo, sobre todo uno que lleva una comunidad, saber que de pronto se habla de un producto y de repente no, que tal regla, que esta restricción, que no había antes. Entonces como que queda muy en tela de juicio lo que uno dice cuando uno no es el que toma realmente las decisiones. Y pasó mucho con las pruebas de fondeo de sintéticos. Sí. Quita, ponlas, quítalas, porque había muchos temas ahí a niveles legales con MetaQuotes.
principalmente. Entonces, las pueden poner, no, ahora las tienen que quitar, las pueden poner, las tienen que quitar. Entonces, fue muy incómodo para las empresas que querían ofrecer pruebas en sintéticos. Sí. Quiero ahondar un poco más en el tema del Instant Pro, porque en cuanto a pruebas, fase 1, 2 fases, la Instant normal, tiene mucha similitud con otras empresas. Entonces, como que el punto de diferencia aquí, podría yo decirlo, y no sé si estoy en lo correcto o no, pero creo que es el Instant Pro. Sí. Porque muchas comunidades, por lo que he visto, la están usando. Volví Juega no es un producto que ustedes o una empresa de fondeo que está ahí en la cima compitiendo con las demás, haciendo marketing y demás. Obviamente es una empresa de fondeo. Ese es un punto que no te comenté algo, que lo hablamos atrás y te iba a comentar otra cosa. Okay, pero dale, sí. ¿Qué te comento sobre eso? Cuando nace la empresa de fondeo, hace 3 años atrás, básicamente hay 2 opciones de trabajar cuando una empresa inicia. Sí. Puedes decir, ok, hay un presupuesto para invertir en marketing, para invertir en ventas. Sí. Y tú dices, bueno, lo puedes invertir a nivel de ads, de publicidad, un porcentaje, y ver cómo va. A ver qué tal. Ver pues las agencias que contraten la empresa, cómo funciona, si logra montar la campaña correcta, si genera los leads que tiene que generar, si genera las ventas. Sí. Un equipo de setter, de closer, o sea, hay un equipo que cuesta dinero. O sea, es un camino, no es un camino sencillo, o sea, es un camino que hay mucha inversión detrás. Y también está el camino de decir, tengo comunidades, tengo IBs, tengo embajadores que están en el mundo del trading. Simplemente decir, ok, en vez de invertir acá, se invierte acá. Claro. Y es por eso que tú puedes ser que no veas cada 5 minutos en YouTube, cuando no tienes YouTube Premium, una publicidad de Elevate, como puedes ver, de otras tantas empresas, porque realmente un gran porcentaje, la mayoría de lo que está destinado para publicidad, para marketing a ese nivel, no está yendo publicidad, está yendo a través de comunidades, de líderes, de embajadores y de IBs. Sí. Entonces es un trabajo que se hace totalmente distinto. Como muy discreto. Es muy discreto. O sea, no es el típico marketing de vida lujosa. Te he podido conocer, aunque no eres dueño en sí, sino como un corporativo de la empresa y el encargado en sí de desarrollar negocio. Muy sencillo, o sea, muy tratable, y eso es como que se ve, es difícil muchas veces de ver, porque quieren llegar a aparentar, ¿no? Como que es que nosotros somos la empresa más rica, tal, y hemos visto muchos casos de estas empresas que flaquean, ¿sí? O sea, por mostrar, invierten de más en cosas innecesarias, y eso les trae consecuencias eventualmente. Entonces, en este caso ha sido como muy sencillo, incluso el evento que patrocinaron, pues fue muy, muy sencillo, muy bien hecho, pero sencillo, y estuvo muy bien. Entonces, qué bueno que mencionas eso, porque claro, como que han tenido ya una confianza de comunidades, que es lo que mantiene de cierta manera como esas bases, esas columnas de la Correcto. empresa. Y obviamente hace que si nuestros términos y condiciones no se cumplieran con nuestros clientes, estas comunidades no siguieran trabajando con nosotros 3 años después. Total. Que eso es algo que también he visto, lo hablaba con Luis, de hecho. Yo con Luis, que es nuestro amigo en común, con Luis hice una entrevista hace como 2 años y ya me decía, estoy trabajando con esta empresa. Hace 2 años. No tenía ni siquiera el instant ni nada. No. Puro 2 fases y una fase seguramente. Y vamos ya en 2 años después, obviamente usted ya en 3 años, pero 2 años después de haber tenido esa conversación con Luis y todavía están. Claro. Y tranquilos. Y probablemente en ese momento tú dijiste, bueno, ¿cuánto tiempo tiene la empresa? Luis te habrá dicho, mira, 6 meses, 8 meses, y tú dijiste, bueno, suerte. Sí, como que no me atrajo mucho, pero 3 años después están y... Oye, y es entendible. Yo siempre digo algo, los años de las empresas de fondeo no cuentan como los años de los brokers. Los años de las empresas de fondeo son como los años para los perros. Sí. O sea, cuentan más. Una empresa de fondeo que logre cumplir el año, ya demuestra cierta solidez, pero ya de 2 años en adelante, ya es respetable. Si a los 2 años llega pagando. Sí. Eso es otra cosa, ¿no? Porque muchos han llegado a los 2 años, pero ya tienen 6 meses que no pagan, se están ahí sosteniendo. Porque lo mismo, tratan de tomar muchas decisiones, piensan que la manera es invertir en mucha publicidad,
pero no tanto en las comunidades. Yo pienso que el crecimiento en comunidades de a poco es mucho más sólido que querer demostrar que estás en Dubái. Es que pasa que invierten mal, como lo que tú decías ahorita, ¿Sí? invierten mal, invierten de más, agarran y dicen, mira, nos vamos a llevar a 10 personas, los vamos a convertir en embajadores, nos los vamos a llevar a Dubái, los volamos a todos en Emirates, primera clase y un montón de dinero que no vuelve. No vuelve, correcto. No correcto. vuelve. Entonces hablemos de esta Instant Pro, porque he escuchado muchas cosas buenas de ella, pero claramente la gente dirá, bueno, pero ¿qué reglas hay detrás? Porque eso tan bueno no dan tanto. Entonces hablemos de por qué la Instant Pro se destaca, el producto más reciente, entre comillas, ya un año y pedazo. Sí. Pero, ¿por qué se destaca tanto la Instant Pro? Mira, para iniciar, nuestros términos y condiciones, desde la primera página hasta la última, creo que no llega a las 30 páginas. Okay. Pero ahí tienes las páginas donde tienes los precios, tienes los disclaimers, o sea, tienes un montón de información que no va como tal, no son reglas. Cuando vas a la parte de las reglas, estamos hablando que principalmente son 2 páginas. Okay. El resto de páginas te ayudamos a explicar reglas. O sea, un ejemplo de cómo funciona la regla de porcentaje, un ejemplo de cómo funciona la regla de consistencia. Son explicaciones y ejemplos. Entonces, cuando vas al término y condiciones como tal, solo 2 páginas. No es que el término y condiciones tiene 125 páginas, en donde la página 5 te habla para adelante y en la página 112 te habla para atrás y busca confundir al trader. De hecho, hace unos meses atrás se hizo una actualización en el término y condiciones que no se cambió ninguna regla. Lo único que se hizo en el término y condiciones fue tratar de explicar mejor, porque nos dimos cuenta que había un alto volumen de gente que no estaba entendiendo algo. Okay. Le quedaba una duda. Entonces se trabajó en explicarla de mejor manera. Entonces, tiene reglas sencillas, que es, punto número 1, regla de consistencia en el lotaje. Tiene que haber una consistencia en el lotaje, que el trader debe buscar el promedio de su lotaje y el rango va a ser el promedio por 2 es el máximo y el promedio por 0.25 es el mínimo. Es decir, que si tu promedio luego de operar te da 1 de un lote, ¿cuál es tu rango? De 0.25 a 2. Okay. Todo lo que tú hayas operado entre 0.25 lotes y 2 está dentro del rango y se te va a pagar. Correcto. Si tienes operaciones fuera de rango, espero no equivocarme en nada porque lo voy a decir a memoria, con 2 incumplimientos se deduce el profit, pero te pagan la diferencia. Con 3 incumplimientos tu retiro no se procesa, pero tienes un nuevo periodo de trading en tu cuenta, y de 4 incumplimientos o más pierdes la cuenta. Es decir, tienes hasta 3 oportunidades de equivocarte y no vas a perder la cuenta. Eso habla, quiero parar ahí un momento porque habla de no queremos simplemente esperar el momento a que te equivoques para cancelarte y listo, vuelve y compra. Eso me gusta. Sí, porque muchas empresas al primer incumplimiento se te acaba la cuenta. Yo te estaba hablando incluso de una cuenta mía que estoy probando, creo que tengo un incumplimiento mínimo de lotaje. Y es como que no, o sea, no es que no pierdas la cuenta, nada. Solo no lo cometas más. Exacto. Y era porque quería probar más o menos cómo era la dinámica de lotajes en un activo, en el Nasdaq particularmente, y por eso se abrió y se cerró rápido, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa que me parece que es buena. Creo que una recomendación en el sentido de mantener esos, mantener un mismo riesgo, por así decirlo, por operación, y eso ayuda a que, pues, como que ese lotaje, ese promedio se Claro, mantenga. porque una empresa de fondeo quiere buscar traders rentables. Sí. Y traders que puedan sostenerse en el tiempo. Entonces, si un trader no puede tener no es consistente, no va a ser rentable, lamentablemente. Súper. Como segunda regla, la regla del 50%. Es decir, ninguna operación puede exceder el 50% del profit total. Vamos a un ejemplo. Tú vas a retirar $1,000. Sí. Ninguna operación puede exceder de $500. Okay. Nuestro producto Instant Fund no tiene la regla del 50, la tiene el 35. Sí. Entonces es un poquito más ajustada. Sí, claro. Y bueno, hay empresas que tienen hasta reglas de 15% en la consistencia. Claro. Ahí nosotros es bastante flexible. Esa sería la de 50%. Tenemos una regla de 5 minutos. Ninguna operación
se debe cerrar en menos de 5 minutos. Y todo, o sea, cada regla que yo te comente no es porque al primer incumplimiento pierdes la cuenta. Sí, exacto. Hay oportunidades. Hay oportunidades. Entonces, en la regla de 5 minutos, pues también hay oportunidades. En donde ninguna operación, ni por cierre manual, ni en stop loss, ni en take profit, se puede cerrar en menos de 5 minutos, claro, porque eso es considerado un incumplimiento. Es como también operaciones que duren tan poquito, puede considerarse como arbitraje, por así decirlo. O sea, vienen algo purgado a la industria del tema de alta frecuencia, entonces como que también se cuidan por ese lado. Correcto. Válido. Correcto. Pero desde que se diga y se está diciendo acá abiertamente esa regla, pues está. Exactamente, ¿sí? Y está totalmente clara en nuestros términos y condiciones. Básicamente, espero no estar dejando ninguna importante afuera. Básicamente esas son las tres. Igual quiero hacer un disclaimer acá. Si hay algo que se te escapa, es muy importante que lean los términos y condiciones. Totalmente. O sea, porque no faltará el que dice, me llama la atención y no estamos haciendo este podcast con el fin de vayan y compren una prueba ya. No, si ustedes quieren, lo pueden hacer. No hay como ese compromiso. Pero si lo hacen, que lean esas reglas puntualmente para que no estén sacando el clip de Juan que sí, no, es que mira que nos dijo que sí. No, o hasta fuera de contexto, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante que cada cliente que compre cualquier producto que compre o inmediatamente lea los términos y condiciones o incluso antes de comprar el producto. Sí, correcto. Porque, o sea, es lo más lógico. ¿Y por qué está siendo tan popular este tipo de cuentas? Bueno, porque con estas tres reglas principales que te estoy comentando, se vuelve muy fácil o muy accesible. No hablemos de fácil, hablemos de sencillo. Poder retirar, de accesible. Porque estamos hablando de una regla de 50%. Es decir, si tú quieres retirar $1,000 de profit, ninguna operación te debe superar 500. Claro. Es decir, si tú tienes operaciones de 499 para abajo, vas a poder cumplir. Se vuelve amplio el porcentaje, las oportunidades para poder retirar. Aparte de estas tres reglas, hay una serie de prácticas prohibidas que también son importantes. Sí. Como copy trading. No se puede copy trading. Esto está claro también. Okay. No permitimos más de 2 operaciones a la vez en un mismo activo en la misma dirección. Oh, ok. Bueno. ¿Qué otra cosita puedo estar dejando por fuera? Te estoy hablando como lo más, claro, obviamente trading de arbitraje, o sea, pueden haber otras cosas, pero es como lo más importante. Sí. Entonces, al haber un producto instantáneo, hace que personas que sean rentables, pero no logran pasar un challenge, pueden retirar. Claro. Que es lo que a las comunidades que trabajan con productos instantáneos, ya sea con un Instant Pro o con un Instant Fund, les gusta porque tienen la oportunidad de personas, vamos a dar un ejemplo sencillo, personas que pueden hacer mensualmente un 3%, un 2.5%, un 4%. ¿Cuánto tiempo se demoran en pasar un challenge de 2 fases? Mucho tiempo. Se les puede ir 3-4 meses. Y si en algún momento pasan por una racha negativa y retroceden, pues más tiempo todavía. Se terminan tardando 5-6 meses en pasar 2 fases de un challenge, mientras que en una cuenta instantánea, y ya la persona ha demostrado que tiene la capacidad de hacer un 3% mensual, puede retirar. Entonces, el hecho de que una persona no pase una prueba de fondeo en un mes, no quiere decir que no sea rentable. Claro. Y es que estamos incentivando las buenas prácticas, ¿no? De que alguien apunte a hacer un porcentaje asequible y muy controlado al mes. Nadie te va a decir que se hace 10% de su cuenta todos los meses. Eso en la vida real no existe, ¿sí? Hay meses donde se hace, donde no se logra hacer. Entonces, como que tener esas restricciones como que también le ayuda a la gente a controlarse un poco, a no excederse, ¿no? Y a trabajar un poco la mentalidad y a tener números más reales. Claro. Cuando hablas de la regla de que no pueden tener un mismo trade 2 veces en una misma dirección, ¿por qué llegaron a esa regla? ¿Qué vieron de pronto que se estaba, no sé, una mala práctica o algo para... Digamos, alguien puede decir, yo arriesgo el 1% de mi cuenta, pero la distribuyo en 3 posiciones. No está excediendo su riesgo, pero
Sí, también puede pasar ejemplos como un martingala. Ok, por eso, como para evitar esa... Exactamente. Okay. Que simplemente el cliente pues abre una posición, abre otra posición, abre otra posición y usualmente no tengo nada en contra de la estrategia como tal, pero usualmente las personas que operan en base a esta estrategia, sobre todo las que lo están haciendo en sus inicios, desde el desconocimiento, no lo están haciendo por aplicar la estrategia como tal, porque ni siquiera lo aplican correctamente a nivel de lotaje, sí, sino que lo hacen por medida desesperada. Entonces, al hacerlo por medida desesperada, el riesgo lo van ampliando mucho. Y es justamente lo que no se quiere buscar, lo que no se busca. Okay. Se busca gente que tenga gestión de riesgo, una empresa. Si alguien lo hace, ¿pierde también su cuenta de inmediato? Sí, y recibe de una vez notificación de la empresa. Pierde la cuenta, correcto. De una vez les notifican, ¿no? No, el sistema no le va a notificar de forma automática. Okay. Al momento de solicitar su retiro, va a ser revisado y si se detecta que realizó esta práctica, pues la cuenta va a ser deshabilitada y el retiro no va a ser procesado. Ok, y en el caso de alguien que de pronto ejecute y no pensó que no se había ido la transacción y volvió a hacerlo, ahí cómo se podría, por fallas de conexión y demás. Mira, siempre va a estar el equipo de soporte abierto a poder ver y a poder evaluar, porque obviamente sí puede suceder. Claro. Te voy a hablar de, no sé, más de un 95% de los casos no sucede por problemas de tecnología de la empresa, sucede por problemas de conexión del internet del cliente. Sí, exacto. Y ahí sí, lamentablemente, la empresa pues no se puede hacer responsable de los problemas de conexión del cliente. Sin embargo, si nuestro equipo de tecnología detecta que fue un error nuestro, se soluciona. Ok, entonces es bueno sí tener precaución de cuando se ejecuta, eso es más que todo el que ejecuta manual. Porque el que programa trades, en mi caso, yo programo y de repente hasta me desentiendo de eso. Claro. Pero sí hay traders que ejecutan manual y a veces puede que se les vaya el dedo 2 veces. Es correcto. Pero es que se te puede ir 2 veces. Sí. Lo que no se te puede ir es 3. Claro. Porque puedes tener la misma operación 2 veces. Claro. O sea, sí puedes tener 2. Sí, máximo 2. Ah, ok. Entonces, no más de 2. Claro. No es tampoco... volvemos a lo mismo de atrás. No es que no es que... al tener un incumplimiento de consistencia perdiste la cuenta. No es que al montar 2 operaciones ya perdiste la cuenta, es al montar 3. Ok. Entonces, pues ya si se va el dedo 3 veces, claro. Ahí sí eso complica, sí iba a decir, ¿no? porque puedes pasar que no la viste de repente otra vez y claro. ¿qué pasó? Ya después de 2 veces tú dices, bueno, le estoy dando 2 veces, no me ejecutó, algo está pasando con mi internet. Sí. Pero ya 3, 4, claro, tienes toda la razón. Claro. Bueno, excelente. Básicamente son las reglas, ¿no? O sea, súper sencillo. Sí. Súper simple. ¿Cuáles son los proyectos, la visión de Elevate y de Freedom Capital como broker en los próximos 5 o 10 años? Mira, la visión del proyecto en general es a largo plazo. Súper. Siempre ha sido de largo plazo, es tener productos sostenibles y trabajar de cierta manera para poder construir y poder seguir creando credibilidad en el mercado. Okay. Una de las cosas que demuestra lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo es que en su momento, entre todo lo que les estuve hablando, que el mercado ha ido dictando, salió en algún momento el tema de cuentas apalancadas. Sí. Ya existía Elevate en ese momento, que se evaluó internamente trabajar con cuentas apalancadas y nuestro equipo financiero decidió decir que no era un producto atractivo. Se toma la decisión de no hacerlo, justamente pensando en la sostenibilidad, en el largo plazo y poder construir y mantenernos en el mercado y poder seguir creciendo a nivel latino como lo hemos venido haciendo a través de comunidades. Muy bien, excelente. ¿Y cuáles son tus redes sociales o las de la empresa de fondeo? Te voy a compartir las de la empresa. Las de la empresa serían elevate.challenge. Ok, en Instagram. En Instagram, en YouTube,
En Instagram, YouTube, principalmente. Ok, perfecto. Ahí en YouTube tienen videos de la empresa. Sí, tenemos tutoriales, tenemos algunos videitos que se comparten, porque tenemos tutoriales de cómo registrarse, cómo pagar, cómo retirar, cómo verificar, cómo operar en la plataforma, cómo abrir posiciones, cómo cerrar posiciones, claro, cómo modificar stop loss y take profit, cómo descargar el aplicativo al móvil. Super. Entonces tenemos todos esos tutoriales para que los clientes puedan acceder y bueno, tratar de que la experiencia sea lo mejor posible. Excelente, Juan. Pues gracias por tu tiempo, gracias por el espacio. Ya saben, si les interesa, vayan, échenle un vistazo en los comentarios o en la descripción de este video. Vamos a dejar las redes sociales y vamos a estar... ¿Quieres decirle? Eso te iba a decir, ya casi lo dejamos por fuera. Vamos a estar sorteando 3 challenges de 2 fases de $25,000. Listo. Entre los comentarios de este video, comenten lo que más les gustó del podcast. Cualquier comentario es válido. Si por qué deberían ganarse una cuenta de fondeo, y entre esos comentarios escogemos los 3 ganadores. ¿Te parece? Excelente, claro que sí. Bueno, gracias familia por haberse conectado. Nos vemos en un próximo episodio. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.